Buenas noches, hoy es el 10 de febrero del 2017. Mi nombre es Matthew Ogden y nos acompañan en la videoconferencia semanal de la RUSHPAC de los viernes en la noche. Me acompaña en el estudio mi colega Benjamin Denniston y nos acompaña vía video Keisha Rogers del Comité Político de la RUSHPAC desde Houston, Texas. Y un invitado especial, Michael Billington, editor y escritor contribuyente de la revista Executive Intelligence Review. Obviamente, estamos en el contexto de una movilización aquí en Estados Unidos de todos los activistas del Comité Político de la RUSHPAC para poner la máxima presión al Congreso y al gobierno de Trump para que implemente inmediatamente la ley Glass-Steagall. Tenemos una petición que sigue circulando. Hay muchas maneras diferentes de firmar esta petición. Una de ellas es ir a lpac.co/Trump, SOTU, que quiere decir Trump, Estado de la Unión, para firmar esta petición. Estamos poniendo presión al presidente para que adopte oficialmente la política de Glass-Steagall, lo cual prometió durante su campaña presidencial, antes o durante su discurso del Estado de la Unión. También tenemos una opción de mensajes de texto, SMS, que pueden ver aquí en la pantalla. Escriban GSACT al número que ven en la pantalla 52886 para recibir un enlace y firmar la petición. Esto es parte de nuestra intensa campaña en Estados Unidos. Hemos acumulado miles de firmas en esta petición, tenemos ya varias miles, pero tenemos todavía la meta de que para la próxima semana hayamos logrado más de 10,000 firmas. Obviamente esto requiere una gran movilización en nuestro esfuerzo y en su esfuerzo de que más gente se una a esta campaña. Durante el programa de hoy tendrá una mayor comprensión de por qué esta movilización de la Glass-Steagall tiene una importancia estratégica. Obviamente es el paso número 1 en las leyes económicas hamiltonianas de Lyndon LaRouche, pero esto también va acompañado con el tipo de realineación estratégica que está sucediendo internacionalmente. Las propuestas de los países de todo el mundo, incluyendo Japón, en este momento, para ayudar a invertir en la construcción de infraestructura y grandes proyectos aquí en Estados Unidos, sino también es en el contexto de un discurso que el presidente Trump hizo ayer, en el que elaboró una política antidrogas agresiva, que vamos a discutir en detalle durante el programa el día de hoy con Mike Billington. Pero antes de llegar a eso, me gustaría invitar a Mike que nos diera un informe, una especie de visión a fondo de lo que está sucediendo mientras hablamos con la cumbre del presidente Trump y Shinzo Abe, que se lleva a cabo en este momento. La primera cumbre de jefe de Estado en este nuevo gobierno de Trump. Vimos la conferencia de prensa hoy con Trump y Shinzo Abe de Japón y ahora están teniendo discusiones bilaterales en Florida en la propiedad de Trump. Esto, en combinación con la llamada telefónica que el presidente Trump tuvo con el presidente Xi Jinping de China anoche, representa el potencial para un reordenamiento histórico mundial de las naciones, en la misma línea de lo que Lyndon y Helga LaRouche han estado planteando. Así que me gustaría invitar a Mike Billington a que nos dé un pequeño informe sobre eso, sobre lo que eso implica, y luego podemos pasar a otros temas a medida que avanzamos con la transmisión de esta noche. Bien, gracias, Matt. Estoy llamando desde la Oficina de Inteligencia en Leesburg, Virginia. Además de los dos extraordinarios acontecimientos que Matt mencionó, de la llamada de Trump y Xi Jinping ayer y la conferencia de prensa con Shinzo Abe de Japón hoy, también en las últimas 24 a 48 horas, Donald Trump inició algo que el señor LaRouche puso en marcha hace 37 años, que es la guerra contra las drogas. Y es una guerra seria contra las drogas. Tiene un defecto serio, pero es una guerra extremadamente seria contra las drogas. Antes de llegar al trabajo con China y Japón, me gustaría repasar un poco de lo que ahora está en marcha como resultado de este llamado muy dramático para una lucha total contra el flagelo de la droga que está destruyendo a este país y destruyendo a gran parte del mundo. Comenzó con un discurso que Trump dio
a los jefes de policía de las principales ciudades hace 2 días, a lo que voy a regresar. Él ayer firmó una orden ejecutiva para la guerra contra las drogas que es muy explícita y dice que, y esto es en el momento en que no solo el general John Kelly, el ex jefe del Comando Sur en Estados Unidos, que por supuesto como jefe del ejército estadounidense para Sudamérica, para México y Sudamérica, ha estado muy involucrado contra el flagelo de las drogas, que casi totalmente viene a través de la frontera con México, pero también con la aprobación del nombramiento de Jeff Sessions como Procurador General. Jeff Sessions ha sido uno de los más acérrimos adversarios del flagelo de la droga, de la legalización de las drogas que tuvimos bajo Obama, quien solo le dio un jalón de orejas a los principales narcobancos a los que Obama y su fiscal general cacharon lavando dinero de las drogas. Y nada se hizo. Ningún banquero fue a la cárcel a pesar de que se les encontró lavando miles y miles de millones de dólares de las drogas en Estados Unidos. Lo que dice la orden ejecutiva, y voy a leer un poco, él dijo que el Procurador General Jeff Sessions va a dirigir un grupo de trabajo separado para concentrarse en destruir las organizaciones criminales transnacionales y los carteles de las drogas. Estas organizaciones criminales transnacionales y organizaciones subsidiarias, incluyendo los carteles transnacionales de la droga, dice la orden, se han extendido por todo el país, amenazando la seguridad de Estados Unidos y de sus ciudadanos. Estos grupos son conductores del crimen, la corrupción, la violencia y la miseria. En particular, el tráfico de carteles de sustancias controladas ha provocado un resurgimiento del uso letal de drogas y un aumento correspondiente de los delitos violentos relacionados con las drogas. Asimismo, la trata y el tráfico ilícito de seres humanos por parte de grupos criminales transnacionales pueden crear una crisis humanitaria. Un enfoque integral y decisivo es necesario para desmantelar estos sindicatos del crimen organizado y restablecer la seguridad para el pueblo estadounidense. Ahora, no hemos escuchado nada como esto en Estados Unidos, literalmente, excepto por parte de Lyndon LaRouche y nuestra guerra contra las drogas. Y él también pidió que este grupo especial de trabajo informara en 120 días sobre el alcance de las organizaciones criminales transnacionales y su penetración en Estados Unidos. Ahora, el texto de esta orden ejecutiva solo incluye una breve referencia a la parte financiera de esta. Y es aquí donde la falla existe de esta orden, que es en lo que debemos trabajar. Nuestra organización tiene que trabajar para asegurarse de que esto sea incluido, es decir, los bancos. Y ese ha sido el hecho durante muchos años. De hecho, remontémonos cientos de años, cuando los británicos llevaron a cabo sus guerras de opio contra los chinos, lo que llamamos Dope Inc. Y voy a mostrar el libro que publicamos en los 80s. Esta última versión, que todavía está disponible, por cierto, si no tiene una copia, escriba y obtenga una. Se llama Dope Inc., la guerra del opio británica contra el mundo. Y el objetivo de esta serie de publicaciones ha sido demostrar que las drogas han sido el negocio más grande del mundo. Como dijo Antonio María Acosta, el ex jefe de la Agencia Antidrogas de la ONU, el sistema bancario mundial es adicto a las drogas. Y no se trata solo de que los banqueros tomen cocaína, lo cual es cierto, pero que los propios bancos dependen de este enorme flujo de dinero criminal para apuntalarse internacionalmente o al menos en toda la región transatlántica. Por lo tanto, esto se debe volver a introducir en esta guerra contra las drogas. Y voy a decir un poco más sobre eso. Y quiero citar también el discurso de Trump ante los jefes de policía, porque creo que lo que demuestra es que Trump es consciente de lo que tenemos aquí, no solo con las drogas y el crimen, sino con la destrucción de generaciones de estadounidenses, la destrucción de las familias, la destrucción de la capacidad de una sociedad de existir y de progresar.
Él dice, cada niño en Estados Unidos debe ser capaz de jugar afuera sin tener miedo, de caminar a casa sin peligro y asistir a una escuela sin preocuparse por las drogas y las pandillas y la violencia. Se han perdido tantas vidas, tanta gente, su potencial, su vida ha sido truncada. Tanto potencial ha sido marginado y tantos sueños han sido destrozados y se han hecho añicos. Es hora de evitar que las drogas entren a nuestro país. Y por cierto, haremos eso, él dijo. Ahora el secretario Kelly, el secretario de la Seguridad Nacional, John Kelly, será el hombre que lo va a hacer, él dijo. Y vamos a construir un muro. Y esta vez se refiere al muro no sobre la inmigración, sino sobre detener las drogas. Y va a tomar más que un muro, obviamente. Y también abordaré eso. Pero él dice, es hora de desmantelar a las pandillas que están aterrorizando a nuestros ciudadanos. La policía necesitará recursos, herramientas y apoyo. Y le proporcionaremos las herramientas que necesitan para hacer el trabajo. Haremos todo lo posible para ayudarlos a satisfacer esas demandas. Menciona el hecho de que la crisis de la salud mental en este país, que está fuertemente influenciada por este flagelo de las drogas, como todo el mundo sabe, esto está golpeando a todas las comunidades en Estados Unidos. Incluso la comunidad rural más pequeña de las zonas rurales de Estados Unidos ha sido afectada por esta adicción a la heroína y a los opiáceos. Y dijo, vamos a luchar para aumentar el acceso a tratamientos que salven vidas, para combatir la adicción y luchar por la salud mental. Esto, por supuesto, es exactamente lo que necesitamos. También dijo en ese discurso que había hablado con muchos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el país y les preguntó qué efecto tienen las drogas en el nivel de delincuencia en este país. Dijo que todos respondieron que entre el 75 y el 80% de los delitos están conectados o afectados por las drogas. Vamos a ser implacables en esa pelea, dijo. No tenemos otra opción. Esto es absolutamente crucial en lanzar una guerra a las drogas. Y voy a mostrarles algo más. Esta revista, La Guerra a las Drogas, War on Drugs. Este es el segundo número de la primera edición de la revista War on Drugs que fue publicada por Lyndon LaRouche. El término guerra a las drogas en sí fue acuñado por Lyndon LaRouche. Antes de esta revista, ese término no era un término muy usado en Estados Unidos, pero formamos algo llamado la Coalición Nacional Antidrogas y empezamos a publicar esta revista que duró varios años. Finalmente ha dado fruto. Tenemos una guerra contra las drogas en marcha con un muy serio intento. Pero hay que insistir en que simplemente no funcionará si no nos enfrentamos a los bancos que en realidad dirigen el comercio internacional de drogas, los bancos británicos y sus bancos subsidiarios en Wall Street. Esto requiere que adoptemos el enfoque que el señor LaRouche ha tenido durante los últimos 37 años, que es yendo tras los bancos. Ahora, ¿cómo se persigue a los bancos? Bueno, como ustedes saben, por mirar este programa en las últimas semanas, se debe empezar con la Glass-Steagall. La lucha por la Glass-Steagall es absolutamente esencial y no somos los únicos que hemos insistido en eso. Yo mencioné a Antonio María Costa, el ex-zar antidrogas de la ONU, que advirtió que los bancos eran adictos a las drogas. También el ex jefe de la operación antidrogas rusa, Víctor Ivanov, que ha sido un amigo de mucho tiempo de esta organización. Él ha hablado de nuestro trabajo, nuestra guerra contra las drogas, pero también dijo que el mayor riesgo para la seguridad de la nación rusa, para la Federación Rusa, eran las drogas. Y él dijo varias veces que la única manera en que podemos lidiar con eso es implementando la Glass-Steagall, restableciendo la regulación de nuestro sistema bancario, quitándole a los bancos especulativos las garantías del gobierno. Y de manera absolutamente implacable, obligar a los bancos comerciales a hacer lo que los bancos deberían hacer, que es tomar los depósitos y préstamos para construir el bienestar general de la economía estadounidense. Y mediante la regulación, acabar con la capacidad de estos bancos de lavar estos miles y miles de millones de dinero de la droga a través de su sistema. Ahora, hay más. El general Kelly, ahora secretario de Seguridad Nacional John Kelly, testificó el martes ante el Congreso y dijo algunas de las siguientes cosas.
Él dijo, tenemos que asegurar nuestra frontera, pero tenemos que hacerlo en cooperación con México y con Canadá. Especialmente México, por supuesto, porque esta es una amenaza tanto para esos países como para el nuestro. Necesitamos una capacidad de ser socios. Hicimos algo parecido en Colombia durante los años 90. Fue solo parcialmente exitoso, pero solo se pretendía que fuera parcialmente exitoso. De hecho, necesitamos algo más grande ahora. Este es un problema global. Kelly insistió que luchar contra las drogas es luchar contra el crimen. Son sinónimos. Cuando las drogas llegan a Estados Unidos, él dijo, estamos perdidos. El 99% de la heroína que ingresa a este país atraviesa la frontera mexicana. No todo producido en México, pero gran parte de ella. Tenemos que ser un socio de México, lo que significa que tenemos que ir a ayudarles a luchar contra los campos de amapola, los laboratorios que producen la heroína, que producen las metanfetaminas, antes de llegar a nuestra frontera. Aquí, de nuestro lado de la frontera, dijo, tenemos que detener la demanda de drogas. Eso significa, obviamente, detener el crimen de un presidente que literalmente promovió la legalización de las drogas. Ahora que se ha ido, tenemos que reafirmar nuestra ley nacional que todavía sostiene que todas estas drogas son ilegales, incluyendo la marihuana, y volver a una política que puede combatir estas drogas. Y Kelly dijo algo muy interesante. Dijo que no podemos llegar a tener 0 drogas. Él reconoce eso. Estoy seguro de que han escuchado al cabildo de la droga decir, oh, no puedes deshacerte de las drogas. Siempre han habido drogas. Siempre se tendrán las drogas. Él dijo, no, nunca vamos a llegar a 0, pero sabemos cómo hacerlo. En el pasado hemos restringido el uso de drogas. Luego dijo, ahora ni siquiera lo hemos tratado. Y esa es la verdad, porque de hecho hemos estado bajo un presidente que promovió el uso de drogas y el narcotráfico. Él dijo, desde las décadas de los 60s y 70s hemos tenido la heroína, hemos tenido sobredosis de la heroína, pero hasta hace poco tiempo a la gente no le importaba, porque en su mayoría estaba en las comunidades negras e hispanas en la zona pobre de la ciudad y básicamente por ese tipo de razones fue ignorado. Ahora está en cada comunidad y debemos aprovechar el hecho de que la gente ya no puede fingir que esto no es un peligro para nuestra nación. Usar este momento en que la gente es muy consciente de lo que se les hace. Cada familia en este país tiene a alguien en su familia o algún pariente o algún amigo cercano que está siendo destruido por el flagelo de la droga. Y tenemos que actuar sobre eso ahora con una firmeza que nos lleva hasta el final. Voy a mencionar una cosa más porque afecta a la cuestión de Colombia. El expresidente de Colombia, César Gaviria, fue presidente durante el tiempo que terminó este Plan Colombia y luego se convirtió básicamente en uno de los principales defensores de las drogas. Él, de hecho, ayudó a fundar con George Soros, que es el pivote de las políticas globales de legalización de drogas, algo que se llama la Comisión Mundial de Políticas de Drogas. Ese grupo de políticas literalmente argumenta abiertamente que todas las drogas, no solo la marihuana, todas las drogas deben ser legalizadas para uso personal, para el cultivo y para la distribución. Esa es la política de drogas oficial que de hecho apoyó el gobierno de Obama y que Obama apoyó. Así que este tipo Gaviria escribió un editorial en el New York Times esta semana que fue un ataque total contra el presidente Duterte. Muchos de ustedes saben que Rodrigo Duterte, el presidente de las Filipinas, ha lanzado una exitosa guerra total contra las drogas. Está bajo un ataque enorme por el cabildo de las drogas, por el grupo de Obama, etcétera, por los supuestos asesinatos extrajudiciales. Recuerden, este es el mismo presidente Obama cuya actividad semanal incluía sentarse todos los martes por la tarde para resolver sus asesinatos extrajudiciales mediante los drones cada semana, y de los familiares y de los amigos que estaban con quien habían elegido asesinar, sin cargos, sin proceso debido y así sucesivamente. En cualquier caso, Gaviria dijo que Duterte está cometiendo un horrible error,
que va a cometer un error que nosotros, los colombianos, hicimos antes de que yo viniera, tratando de usar el ejército y usar la fuerza para detener el tráfico de drogas. El camino más inteligente para combatir a las drogas, dice, es despenalizarlas, hacerlas legales y asegurar que los gobiernos regulen el tráfico de drogas. En otras palabras, que los gobiernos deben convertirse en los traficantes de drogas. Como es de esperar, si has estado pendiente del señor Duterte, él respondió en su estilo inimitable diciendo, él es solo un estúpido. Este expresidente de Colombia nos dice que estamos cometiendo el mismo error que él cometió. Él es simplemente un estúpido. ¿Qué ayuda recibimos de Estados Unidos? Ellos estuvieron recibiendo millones de dólares en Colombia, supuestamente para ayudar a detener las drogas, pero obviamente no lo hicieron. ¿Y qué recibo yo? Me acusan de que me deben llevar a la Corte Penal Internacional y que me deben echar a la cárcel porque estoy luchando en una guerra contra las drogas. Y luego Duterte señaló que los chinos, por otra parte, vinieron a Manila y construyeron un centro de rehabilitación para 10,000 personas víctimas de las drogas. Menciono lo de Colombia porque también publicamos esto en el 2004. Para detener el terrorismo, cerremos al narcotráfico S.A. Y la foto que ven ahí es lo que llamamos el abrazo de Grasso. Esto es literalmente Richard Grasso, el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, abrazando al jefe del cartel de la droga en la selva colombiana, diciendo que deberíamos ayudarle a traer su dinero sabiamente a invertir en Wall Street. Ese es el cartel de la droga con el que estamos tratando. Eso es lo que tenemos que contrarrestar. ¿Cómo comenzar eso? Es la misma pelea en la que hemos estado de todos modos con la Glass-Steagall, luchando contra estos bancos. Debemos transmitir al señor Trump y a sus muy serios funcionarios antidrogas, como el general Kelly, al igual que Jeff Sessions, que no podemos desviar la atención de la realidad de que son los intereses bancarios británicos y de Wall Street los que dirigen este negocio y que tienen que ser enfrentados como lo principal de una guerra contra las drogas. Quiero elaborar esto un poco y luego podemos pasar al siguiente tema, pero quiero subrayar exactamente lo que dijiste. Si la gente no sabe algunos antecedentes sobre esto, sí, de hecho, Rusia y Estados Unidos tienen una cosa muy grande en común. Hay una epidemia de heroína de proporciones sin precedentes, tanto en Rusia como en Estados Unidos. Y esto va de la mano con el problema del terrorismo. Tú mencionaste algo, Mike, de lo que quiero dar más detalle. Algo que enfatiza el señor LaRouche es que si vamos a cerrar a las drogas, hay que cerrar el lavado del dinero de las drogas. Y debemos reorganizar todo el sistema bancario internacional que ha prosperado de eso. Como mencionaste, Mike, Víctor Ivanov, el ex jefe de la Oficina de Control de Drogas de Rusia, llegó a Washington, D.C. en el 2011 y se refirió a ese punto. No solo dijo que ese dinero sucio ha sido uno de los elementos principales que respaldan la burbuja financiera internacional de los derivados y a las instituciones financieras extrabancarias. Pero él dijo, si vamos a cerrar esto, va a ser regresando a lo que él llamó a la arquitectura internacional de la Glass-Steagall. Él hizo el punto, y esta es una cita de Ivanov. Está confirmado analíticamente que el sistema financiero existente que opera con un gran y creciente número de instrumentos financieros como opciones, futuros, swaps y otros derivados que inflan la llamada burbuja financiera, ya no puede existir sin inyecciones de dinero sucio. Dijo que el dinero de las drogas y el tráfico global de drogas no son solo elementos valiosos, sino como donantes de una liquidez que escasea, un segmento vital e indispensable de todo el sistema monetario. Y señaló que esto no está aislado a uno o dos bancos, pero esto se integra en la característica de todo el sistema financiero internacional. Dijo que para cerrar esto, Rusia y Estados Unidos deben trabajar en conjunto para efectuar, citamos, una drástica transformación del sistema financiero internacional. ¿Y de qué tipo de transformación habla?
Citamos, en cierta medida, estamos observando un resurgimiento de la lógica de la ley Glass-Steagall adoptada en Estados Unidos en 1933, en el apogeo de la Gran Depresión, que separó las funciones de depósito y de inversión de los bancos. Sin embargo, se van a requerir duras restricciones para evitar atraer el dinero criminal. En otras palabras, el cerrar a la burbuja financiera por sí sola no será suficiente. La clave para eliminar el tráfico global de drogas es reformatear la economía existente y cambiarla a una economía que excluye el dinero criminal y proporciona la reproducción de los activos netos líquidos, es decir, a una economía de desarrollo en la que las decisiones se basan en proyectos de desarrollo y créditos a largo plazo. Creo que esto es muy claro. Glass-Steagall cierra este aparato criminal de dinero sucio existente en el que este sistema bancario a la sombra prospera y depende para su existencia, y en lugar de eso, cambiar nuestro enfoque a los proyectos orientados al desarrollo con la economía física como motor. Y eso es lo que quedó claro. La otra cosa, Mike, que dijiste es que Obama tuvo todas las oportunidades en el mundo para cerrar este sistema financiero de lavado de dinero. De hecho, hubo un informe especial de investigación del Senado de Estados Unidos que fue publicado en el 2012 por los senadores Carl Levin y Tom Coburn del Subcomité Permanente Especial de Investigaciones, que documentó el papel que el HSBC jugaba como ejemplo para facilitar este lavado de dinero de las drogas, especialmente a través de la frontera con México. La forma en que funciona es que las drogas se llevan de contrabando a Estados Unidos, se venden en Estados Unidos. El dinero que se hace a partir de esta venta de estas drogas luego se lleva a México de contrabando a través de la frontera. El dinero es entonces entregado a estas casas de cambio y otro tipo de instituciones financieras turbias. El HSBC, a través de su filial mexicana HSMX, como se llama, entonces tomaba ese dinero de estas casas de cambio en dólares estadounidenses, conduciéndolo de nuevo en autos blindados a través de la frontera y depositándolo en la sucursal del HSBC en Estados Unidos. Y listo, el dinero fue lavado. Y se les agarró con las manos en la masa. ¿Y qué pasó? ¿Se procesó a alguien? De hecho, no. Carl Levin mismo dijo que lo que se debía haber hecho, la recomendación que él hizo era que, citamos, los reguladores federales deberían considerar revocar el permiso para operar en Estados Unidos del HSBC. Esa es una acción que podría tomar el presidente de Estados Unidos para cerrar a estos narcobancos. Se pudo haber revocado su permiso para operar, o por lo menos se pudo suspender, y no se tomaron medidas. Vean las estadísticas. Eso fue en el 2012. Vean qué tan peor es la epidemia de drogas en Estados Unidos, solo en los últimos 4 años. Solo quería profundizar en alguna de esas cosas, Mike. Adelante, Mike. Creo que Keisha quiere decir algo sobre las drogas. Sí, lo que quiero decir que de lo que estamos hablando es el imperativo moral que tenemos que plantear. Estabas hablando de la iniciativa del presidente Trump de eliminar y erradicar estas drogas. Si uno ve cuánta gente ha sido enviada a estas guerras innecesarias y ilegales, estas guerras de las drogas en Afganistán y en otras partes, han luchado en estas guerras sin haber razón alguna, al punto de que estas drogas continúan tomando el control. Y si traemos a estos individuos a casa, que están peleando por el país en Afganistán y en otras partes, y si efectivamente echáramos a los promotores de bajo nivel de las drogas, si los echáramos de las calles, que trabajan a favor del HSBC y de George Soros y los legalizadores de las drogas, y ni siquiera lo saben, y lo hacen porque las condiciones económicas de la nación están tan destrozadas
Entonces, ¿qué tipo de misión vas a tener para esa gente? ¿Qué tipo de futuro puedes organizar para que ellos participen? ¿Qué tipo de solución económica les puedes dar? Esto fue interesante porque durante mi campaña para el Congreso de Estados Unidos, cuando yo primero inicié la campaña para la Cámara de Representantes en el 2010, hice un llamado para traer a los soldados a casa y sacarlos de las zonas plagadas de las drogas, de Afganistán, etcétera, para ponerlos a trabajar en el desarrollo económico y tecnológico del espacio. Y eso es lo que necesitamos ahora mismo. Este fue el llamado de la Rush de la guerra a las drogas, que tenía que haber un imperativo moral con el que se iba a organizar a la sociedad de nuevo en torno a los más altos avances científicos y tecnológicos. Podríamos hablar más sobre eso en un momento, pero si se hablaba de la erradicación de estos cultivos de drogas, ¿qué tipo de avances en la ciencia y la tecnología serían necesarios? Y luego, ¿cómo usaríamos eso para la productividad positiva de la sociedad? Por ejemplo, ¿cómo se usarían esos mismos instrumentos y avances científicos para evaluar el mejoramiento de los recursos de cultivo, para evaluar la productividad de la agricultura, de nuevos avances científicos? Por lo tanto, estas son solo cosas que tenemos que mirar en términos de una perspectiva a largo plazo. Erradicamos las drogas, cerramos al cartel bancario. Entonces, ¿cómo logramos esto en términos de una transformación cultural? Realmente de eso se debe hablar, y de un imperativo moral para la sociedad, la nación y los intereses de las naciones en su conjunto. Sí, y sobre esto, una cosa de lo que hemos hablado, y tenemos una presentación de Bill Roberts de hace un par de semanas, es del programa de capacitación al estilo del Cuerpo de Conservación Civil para llevar a los jóvenes que no tienen habilidades, ni educación, ni futuro a este tipo de programa. Pero las estadísticas son alarmantes y se referencia a esto, pero quería preguntarle a Ben que nos diga cómo esto ha empeorado en los últimos años. Bueno, creo que esto es algo con lo que estamos muy familiarizados. Ha estado en todos los titulares. Si se toma solo el periodo de Bush y Obama, o incluso solo el periodo de Obama, no solo tenemos un aumento dramático, pero tenemos la tasa de aumento que es alarmante. Muchas de las cosas que están cubriendo las noticias locales es otra vez una gran cantidad de estos opiáceos sintéticos relacionados con la heroína, las drogas que están arrasando a todo el país. Las estadísticas dicen una cosa. De nuevo, fue correctamente dicho. Yo no conozco si hay alguna familia que no conozca a alguien que haya sido afectado por eso en su propia familia, en su barrio. Solo vean la cuadruplicación en el aumento de la tasa de mortandad de envenenamiento debido a la heroína del 2000 al 2015, del 2008 al 2015. Hay una triplicación del aumento en las sobredosis. Entonces, tomemos el último periodo del 2014 al 2015 y ha habido una explosión de los opioides sintéticos, casi una duplicación. Ha habido un aumento del 75% en la sobredosis de estos. Y la gente debe combatir esto, simplemente hablando del estado general de la población estadounidense y la campaña de propaganda. Esto no es sobre el uso personal para fines recreativos. Esto es algo que está matando a la gente en todo el país. Creo que se ha presionado mucho, especialmente en nombre de esta basura en torno a la legalización de la droga. Es este argumento de que esto es solo recreativo y que está uno interfiriendo en las decisiones personales de la gente. Y es solo una mentira enferma y repugnante. Esto está destruyendo las vidas de la gente. Los jóvenes están siendo criados en culturas y ambientes donde esto se les está promoviendo a una edad muy temprana. La única solución, solo para enfatizar este punto de nuevo contra la propaganda, esto no se trata de encarcelar a cada usuario en la calle. Esto se trata de destruirlo desde arriba, cerrar los bancos, cerrar las instalaciones del flujo de dinero. Esta cosa se detiene. Es algo así como un argumento de contrapandilla que se usa a menudo para probar la legalización, porque simplemente se está metiendo a la cárcel a toda esta gente
cuando deberíamos de tener la rehabilitación y el entrenamiento y una orientación a futuro que le da a la gente un futuro. Entonces podemos abordarlo desde ese nivel. Eso se necesita, es verdad. Y si la gente está cometiendo crímenes violentos relacionados con esto, lo cual sí pasa, o si ellos buscan la peligrosa proliferación de estas cosas, sí, van a la cárcel. Estas son opciones que deben ser usadas en una base razonable, conjuntamente con un programa de rehabilitación. Pero ese es un aspecto. Si vamos a cerrar esto, hay que hacerlo desde arriba, desde los intereses bancarios que facilitan a todo el programa. El argumento que el señor LaRouche hizo, empezando con Doe Pink, de que esto se detendría en seco si lo atacábamos desde ese nivel, además de ir tras las fuentes de los campos y todo. Dada la cantidad de propaganda y todas esas mentiras que se publicaron bajo Obama, enfáticamente en los últimos 8 años, esto ha sido rampante con todos estos referendos estatales y todas estas cosas promoviendo el respaldo popular a esto. Y esto tiene que ser enfrentado. Cuando hablábamos con Helga LaRouche y Lyndon LaRouche sobre esto hoy más temprano, Helga hizo el muy importante punto de que esto es integral para todo el programa de recuperación de las 4 leyes. Para tener la recuperación estadounidense, no se trata simplemente de cuántos trabajos vamos a crear o la infraestructura que estamos construyendo o aquella métrica en la que la gente se enfoca. Se trata también sobre cuál es el estado de la población, cuál es el nivel de las generaciones jóvenes en términos de su capacitación y en el sentido moral también. ¿Cuál es su compromiso para crear un mejor futuro para sus hijos y para sus nietos? Y de que efectivamente se crea a una nueva generación que está directamente enfocada y está apasionada sobre el proceso de inversión y crecimiento en crear el futuro. Eso es algo en lo que tenemos un gran desafío ante nosotros. Y esta epidemia de las drogas es ciertamente un pivote central en toda esta lucha. Y para subrayar ese punto, es una manera muy importante de abordar la política estratégica y la política doméstica en este momento, porque sería una falla fatal limitar cualquier cosa solo a un nivel inferior. Se debe hacer lo que Lyndon LaRouche ha dicho durante décadas y hacerlo desde el nivel más alto. Esto no solo se aplica al problema de las drogas, también se aplica al terrorismo. Esto es obviamente algo de lo que la gente está hablando ahora. Limitar las visas y los viajes entre las naciones no tendrá ningún efecto a menos que vaya tras el financiamiento del terrorismo, que proviene exactamente de los mismos bancos. En este informe especial que el gobierno de Trump debe estudiar, es un informe del Senado estadounidense. Fue publicado por el comité Levin-Coburn. No solo documenta el papel del HSBC en el lavado del dinero de drogas, a través de la frontera mexicana y en otros lugares, sino que también documenta en detalle el papel del HSBC en el lavado del dinero del terrorismo y el financiamiento del terrorismo, haciendo negocios con bancos como el Banco Al-Rajhi de Arabia Saudita, que tenía vínculos documentados con los secuestradores de Al-Qaeda. Es solo cerrando desde el nivel superior este vínculo financiero narcoterrorista, que en realidad es como vamos a ganar la guerra. Como dijiste, Mike, es un defecto fatal y que debe ponerse sobre la mesa. Si le falta ese elemento, a pesar de las buenas intenciones, no funcionará. Yo pienso que esto muestra claramente la principal razón de por qué los británicos están tan en pánico para deshacerse de Trump. Y pienso que es una muestra clara de lo que está detrás de la histeria que trata de atacar a Trump sobre asuntos sociales y con acusaciones falsas sobre varias cosas y mentiras directas, noticias falsas, como ahora a ellos les gusta llamarlo. Pero permítanme continuar y yo pienso que se nos está acabando el tiempo, así que voy a repasar brevemente 2 de los grandes acontecimientos que también son razones por las cuales los británicos y Wall Street están absolutamente en pánico sobre el hecho de lo que Trump está haciendo. La clave de todo el imperio británico ha sido dividir y conquistar, mantener al este y al occidente separados, mantener a las naciones en conflicto unas con otras. Y por supuesto, el señor LaRouche, a través de su carrera, especialmente desde la caída de la Unión Soviética, se ha dedicado a unir a Estados Unidos, Rusia, China e India, y si fuera posible a Japón. Y lo que ahora vemos
es extraordinario en términos de lo que está sucediendo en Japón. Es la base con lo que podemos acabar con el Imperio Británico de una vez por todas y el peligro de una guerra mundial de una vez por todas. Así que, ¿qué pasó en las últimas 24 horas? Anoche, Trump le llamó a Xi Jinping. Esto fue un día después de que él escribió una carta a Xi Jinping. La Casa Blanca dijo que esta fue una llamada muy cordial, que por petición de Xi Jinping, Trump acordó respetar la política de una sola China. Estoy seguro de que todos ustedes saben que él puso en cuestión la política de una sola China, que es básicamente que Taiwán y la China continental son un solo país. Que podemos trabajar con Taiwán, pero nunca defenderemos la separación, lo que constituiría una grave amenaza para los principales intereses soberanos de China. Esa política de una sola China es la base ahora a la que Trump se ha comprometido, lo que permite avanzar con una muy buena relación entre China y Estados Unidos. Así que él dijo que nos invitamos a visitar el país de cada uno, que esto está en marcha. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que esto ocurrirá lo antes posible. La cobertura de Xinhua de la idea de Xi Jinping de la llamada fue de que somos socios de cooperación en esfuerzos conjuntos y podemos impulsar las relaciones bilaterales a un nuevo máximo histórico. Así que esto es muy dramático y voy a regresar a esto porque algo sucedió ayer en la conferencia de prensa de Trump con Shinzo Abe que refleja esto. Ahora quiero decir esto porque la conferencia de prensa entre Trump y Abe y la persona de la Casa Blanca que dio los antecedentes, a quien mencionan como un alto funcionario del gobierno, en una llamada ayer sobre la visita de Abe, le preguntaron sobre lo que Trump piensa de la relación entre Abe y Putin. No voy a entrar en detalles, pero creo que la mayoría de ustedes saben que esa es una relación muy fuerte ahora entre Japón y Rusia con respecto al desarrollo y otras cuestiones. La respuesta de este portavoz fue: entendemos las relaciones japonesas y rusas, que son vecinos, lo cual es de gran importancia para las relaciones bilaterales. Y Estados Unidos respeta eso y no va a interferir con las prioridades de Abe con respecto a Rusia. Así que eso es para empezar. Hoy en día tuvieron una reunión esta mañana y tuvieron una conferencia de prensa en la Casa Blanca después. Voy a decir muy brevemente que Abe, en su declaración de apertura, hizo referencia al hecho de que en el último año, en el 2016, Japón invirtió $150,000 millones en Estados Unidos. Luego dijo, ahora con la infraestructura de Trump, su plan de infraestructura de $1 billón, estamos listos para participar de una manera importante, especialmente en el tren de alta velocidad. Luego dijo, imagínense si construimos un maglev entre Washington y Nueva York. El señor Trump puede viajar de su oficina en Washington a Trump Tower en 1 hora. Ahora, esa es la intervención dramática de los japoneses en la economía estadounidense, que tiene 0 millas de ferrocarril de alta velocidad, en comparación con las muy pronto 50,000 millas de China. Y luego dijo que el señor Trump y el señor Abe habían acordado que establecerían lo que ellos llamaron un nuevo marco para abordar las relaciones económicas. Hay problemas entre Estados Unidos y Japón en ciertos asuntos económicos, pero que el señor Pence, el vicepresidente, y el señor Aso, el viceministro, y también el ministro de Finanzas de Japón, serán los que encabezarán este diálogo. Así que esto ha puesto en marcha un desarrollo muy positivo con visión al futuro. Quiero terminar lo que sucedió durante la conferencia de prensa. Durante el periodo de preguntas y respuestas, la mayor parte era una especie de proforma, pero uno de los periodistas japoneses hizo una pregunta que era generalmente hostil a China. Él dijo que durante Obama teníamos el pivote. Hubo la acción de que Estados Unidos hablara de los peligros en Asia, los peligros de China en el mar de China Meridional y el peligro de Corea del Norte. Algunas personas están preocupadas de que no vas a estar a la altura de eso. Entonces, ¿Trump cayó en esta trampa? De ningún modo. Inmediatamente dijo, muchos de ustedes saben que tuve una conversación muy buena con Xi Jinping anoche, una conversación muy cálida. Quiero dejar claro que todos nos beneficiamos y que Japón se beneficiará de una fuerte relación entre Estados Unidos y China.
dijo, esto funcionará muy bien para China, para Japón y para Estados Unidos y para todos en la región. Yo pienso que ven la idea. Esto no es la geopolítica. Esta no es la política británica de dividir y conquistar. Este es un concepto diferente. Y muchos leerán en los periódicos que la relación entre Japón y Estados Unidos se enfoca en contrarrestar el peligro de una China emergente. Y esa es una tontería. Como dijo Helga LaRouche esta tarde, esto es estúpido. La gente no puede abandonar el pensamiento geopolítico. Toda la intención del proceso de la Ruta de la Seda de China, que por supuesto Helga y Lyndon LaRouche fueron la principal inspiración para ese desarrollo de la Ruta de la Seda. Toda la intención fue superar esta mentalidad de dividir y conquistar. Enfocarse en los intereses mutuos, los propósitos comunes de la humanidad, la propuesta donde todos ganan. Ella incluso hizo referencia a la idea de Cusa, de la coincidencia de los opuestos, que se unen en torno a los intereses comunes. Pero los oligarcas, ella dijo, ellos piensan como Aristóteles. Ellos no pueden pensar de esa manera. Y eso es lo que tenemos que superar. Así que para concluir, uno tiene que dar un paso atrás y simplemente pensar lo que es este proceso. Ahora tenemos a Rusia y China que tienen una relación más fuerte en la historia. Putin absolutamente está comprometido con restablecer las relaciones con Rusia, no solo para trabajar en la guerra contra el terrorismo, aunque esto es crucial, sino también trabajar en la idea de colaborar en el desarrollo del mundo, que son los intereses primordiales. Ahora tenemos que Trump está firmemente comprometido con la relación con China y también está Japón trabajando con Rusia, y creo que a través de este proceso también eliminaremos las tensiones históricas que han mantenido a Japón y a China con ciertas desavenencias y lograr con la India la unión del mundo entero contra el Imperio Británico. Que este es el momento que podemos acabar con esta maldad de las guerras coloniales, de las drogas, del saqueo económico que casi ha destruido al mundo. Ahora se nos ha dado un nuevo paradigma resultante de la conexión entre China y Rusia, y ahora potencialmente, si hacemos nuestro trabajo, como Helga dijo la semana pasada, si hacemos que Trump se una a la nueva Ruta de la Seda, ella dijo que no solo pasará a la historia como un gran presidente, sino como uno de los grandes líderes de la historia. Esa es nuestra tarea. Bien, quiero darte las gracias, Mike, por acompañarnos este día. Obviamente, ese es un momento extremadamente dramático en la historia. Keisha, ayer tuviste la oportunidad de hablar con los activistas en la llamada de los jueves y la movilización que estamos llevando a cabo y que tú mencionaste al principio del programa. El énfasis de Keisha también fue que podemos hacer mucho para acabar con la pobreza, con el desempleo, con la desesperanza, con la adicción que está plagando al pueblo de Estados Unidos. Pero también tenemos que tener en mente qué misión le vamos a dar a nuestros hijos para darles la oportunidad de ser verdaderamente humanos. Y la campaña de Keisha en torno a revivir a la NASA y volver a lo que John F. Kennedy anunció en términos de las metas para llevar a la humanidad al espacio como una especie extraterrestre, y que demos esa como la imagen de lo que depara el futuro en lugar de esta desesperanza, deterioro y depresión de los últimos 16 años. Yo pienso que esa es una nota muy importante con la que debemos terminar. Así que, Keisha, si quieres decir un poco más sobre eso, en el contexto de lo que Mike acaba de decir, que Estados Unidos se una al realineamiento estratégico, se unan a la nueva Ruta de la Seda, que marca el inicio de un nuevo paradigma donde todos ganan para la humanidad. Creo que fue en 1976 que hubo un estudio que se publicó sobre el hecho de que por cada dólar, y la gente escuchó esto, que por cada dólar que se gastó en el programa espacial estadounidense, se ganaron $14 en la economía con los nuevos avances científicos, con las nuevas fábricas, el aumento de la productividad y los trabajos tecnológicos. Y lo que realmente se requiere ahora, de lo que hablamos de esta ofensiva de erradicar las drogas, es que la misión para la humanidad debe ser, como Mike acaba de expresar de Helga,
que debe ser los bienes comunes de la humanidad y el desarrollo del espacio es clave. Y se está hablando mucho de cuál debe ser la política espacial que debe tener el gobierno del presidente Trump. Hacia qué va a orientarse. Pero si realmente queremos restablecer la misión de la humanidad, entonces debemos unir a la humanidad en torno al concepto de lo creativo, lo productivo de la humanidad. Que cada niño tiene el derecho a participar en una sociedad que va a permitir que desarrolle su creatividad. Y cuando vemos la erradicación de las drogas, lo que podíamos hacer implementando las 4 leyes de LaRouche es destruir al cartel bancario financiero de Wall Street para que este financiamiento vaya hacia desarrollar a la sociedad en los logros científicos y tecnológicos, no hacia las drogas, no hacia corromper y a destruir a la cultura. Y eso es lo que deberíamos de estar haciendo ahora. Si pensamos sobre todo el dinero que se está dirigiendo a los rescates, a los derivados financieros, al financiamiento de los narcobancos, de los carteles de las drogas, y podríamos tomar este dinero, quitárselo a esos criminales y ponerlo en la productividad de la sociedad en su totalidad. Y eso es lo que deberíamos estar buscando. Y esa es la misión para la humanidad, para el futuro, que tiene que ser determinado y debe ponerse en marcha ahora. Y es por lo que las 4 leyes se enfocan en esta 4ª ley de las 4 leyes de Lyndon LaRouche y es tan importante. Debemos pensar lo que vamos a crear con la destrucción que se ha hecho de nuestra sociedad realmente desde el asesinato del presidente John F. Kennedy y desde la introducción de la contracultura de las drogas, del sexo y el rock and roll. Esto se hizo intencionalmente a nuestra sociedad. Hay gente como el malvado presidente Barack Obama, el expresidente Obama, quien promovió esta política de las drogas. Mientras promovía la política de las drogas y la destrucción de la nación buscando la legalización, ¿qué más estaba haciendo? Promovía la política de desmantelar y quitarle el financiamiento a nuestro programa espacial. Y eso no puede aceptarse y las 2 cosas deben ir de la mano. Quería solo hacer este punto. Quiero concluir poniendo en la pantalla el anuncio de la petición. Hay que movilizar y estar activo con el comité político de LaRouche PAC. El enlace es lpac.co/Trump SOTU. Esta es una petición para exigir al presidente Trump que cumpla la promesa de campaña de restablecer la ley Glass-Steagall. Y pienso que pueden ver de este diálogo, esto va mucho más allá de lo que la gente normalmente asume en términos de una regulación bancaria simple. Esto es la clave de todo el panorama estratégico y económico, tanto en términos de cerrar a todo el vínculo financiero y en términos de abrir la puerta al potencial para el futuro de los trenes maglev, no solo de Washington a Nueva York, sino también tener un tren maglev transatlántico. De hecho, ¿por qué no construimos uno en el estrecho de Bering y podemos vincular a los megacontinentes eurasiático con las Américas? Y ese es el futuro en el que podemos creer. Gracias por acompañarnos hoy en día. Suscríbase a nuestros correos electrónicos. Va a recibir actualizaciones. Esta es una inteligencia crucial que no existe en ninguna otra parte y es muy importante que se mantengan activos en la página de LaRouche PAC. Gracias, Ben. Muchas gracias, Keisha. Y muchas gracias especialmente a Mike Billington hoy día. Nos comunicamos luego. Manténgase sintonizado a larouchepac.com.